Ya, buenos días a todos y todas. A la segunda parte de la clase sobre cambio global y consecuencias del cambio global. Ok, Juan, no te preocupes. Puedes escribir, igual veo el chat, así que cualquier cosa me escribe. La segunda parte sobre cambio global, como les comentaba, la primera clase parte quedó ahí en YouTube y el video está colgado en el aula, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a continuar. Lo último que estábamos viendo era esto de los incendios, ¿no es cierto? Y cómo puede generar un ciclo de feedback positivo, donde incendios generan más CO2, el CO2 genera más cambio climático, el cambio climático genera más riesgo de incendio y genera como un ciclo así infinito, ¿ya? Y de hecho en Europa hemos visto, o sea, es cosa de ver las noticias, ¿ya? Hemos visto que ha aumentado la intensidad y la frecuencia de incendios en muchas partes del mundo. Y eso se debe principalmente a que tenemos mayores temperaturas, mayores periodos de sequía, y eso como combinado, la materia orgánica se seca, más combustible, más incendio, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer tres cosas. En la primera parte de la clase vamos a seguir conversando sobre cambio global y vamos a ver otros aspectos del cambio global, especies invasoras, cambio del uso del suelo, y otros aspectos. Y vamos después a hacer una pausa, vamos a trabajar con algunos artículos científicos y después vamos a conversar sobre la actividad como final de qué es lo que vamos a hacer como de evaluación. Ahí les voy a presentar como dos alternativas y podemos conversar cuáles las que les tinca más, ¿vale? So, vamos a partir con... ¿Quién? Ya, oye, estoy en clase, loco. Vamos a partir con este aspecto, que es el cambio del uso del suelo y la pérdida de hábitat, ¿ya? Aquí tenemos tres monitos que nos muestran la distribución de la vegetación natural, ¿ya? La distribución de las croplands, que son los sitios de cultivo, ¿ya? Y también las pastures and rangelands, que es como generalmente donde se tiene ganado, ¿ya? Como pastizales y cosas con vaca, ¿ya? Y podemos ver claramente que hay ciertos lugares del mundo con cierto tipo de vegetación que claramente han sido reemplazados. Vean aquí, imagínense Europa. Europa y parte de Asia está claramente marcado como una alta intensidad de parte agrícola, de cultivo, y lo mismo acá en Estados Unidos, en la zona de acá, ¿ya? Donde había bosque templado. El bosque en Europa, por ejemplo, bosque templado natural casi prácticamente no queda. O sea, uno podría decir que derechamente no queda. Y hay algunos pedacitos, como el bosque negro, donde todavía quedan algunos pedazos de bosque templado europeo, pero casi todos se lo echaron, ¿ya? Y esa es una discusión bien interesante también porque de los países que son más exigentes con las normas ambientales, con los países tercermundistas, son países que ellos mismos hicieron bolsa sus propios ecosistemas hace 200 años. Entonces, ahora que son desarrollados y ya hacen Mercedes-Benz, entonces le dicen a los países pobres, oye, pero tú no vayas a cortar tu bosque. O sea, nada que ver. Cuando ellos los cortaron, por supuesto, todo. Ya. Pero, claro, obviamente hemos avanzado en el conocimiento también de cuáles son las consecuencias de eso. Bueno, el cuento corto es que obviamente la presión urbana por comida y por habitación ha producido un efecto del cambio en el uso del suelo. ¿Qué significa el uso del suelo? Es un suelo, por ejemplo, que era bosque nativo y que ese bosque nativo después se corta y se ponen vacas o cultivo de soya o de trigo o qué sé yo. Entonces, el uso de ese suelo cambió, ¿ya? Es como, no, por ejemplo, cuando tengo un suelo agrícola y ahora esos condominios, eso también es cambio el uso del suelo, ¿vale? ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo, pero vale para básicamente para casi cualquier parte del mundo, ¿ya? Esto es en Cuba, en un distrito, en un lugar de Cuba, en una región que se llama Banjumas, y tenemos desde 1990 hasta el 2007, ¿ya? Los verdes son lugares de vegetación natural y los rojos son lugares urbanos, donde es casa, ¿ya? Y fíjense en 10, 17 años, cómo se va perdiendo la vegetación de bosque. Eso oscuro era bosque tropical,
los otros lugares con vegetación también natural. Y claramente tenemos un avance de lugares de suelo, terreno, que está siendo usado para poner casas, y que la vegetación natural también se va desapareciendo y cambiando, por ejemplo, por cultivos agrícolas, que es como más amarillo, ¿ya? Y hay un cambio en el uso del suelo. O sea, claramente, y eso, insisto, vale para casi cualquier parte del mundo, lo podemos ver. La escala de tiempo podría variar y la escala espacial también podría variar, pero la tendencia es global. O sea, en todas partes del mundo, cada vez hay más casas, porque cada vez más gente tiene que ir a algún lado, y segundo, cada vez hay más lugares naturales que son intervenidos para poner vaca, o soya, o trigo, o qué sé, ¿ya? Por ejemplo, en Chile hay una región, bueno, hay un sector de Chile que es el sector centro-sur, que está hiper, archi, súper intervenido por plantaciones forestales, ¿ya? Eso tiene que ver con una política que viene desde los años 40, donde a principios del siglo anterior, del siglo XX, llegaron ingenieros forestales desde el hemisferio norte, principalmente gringos, canadienses y europeos, y lo que hicieron fue instalar aquí la industria forestal, y como estos gallos eran del hemisferio norte, adivinen qué cosas pusieron, po. Plantas del hemisferio norte, po. O sea, y toda la industria forestal chilena está basada en pino, principalmente, y también, ¿qué mono? Anda al baño, pero avísale a tu mamá, ¿ya? A la Ita. Ya, anda nomás, anda y avísame, ya. Se me fue la onda. Ya, entonces tenemos acá, por ejemplo, un mapa y lo que muestra es zonas urbanas y lo morado plantaciones, ¿ya? Y lo que está en rojo acá, por ejemplo, ya, es pérdida de bosque, ¿ya? Lo que está aquí en rojito, pérdida de bosque, y en verde lo que está como conservado. Y podemos ver que hay una tendencia, ¿no es cierto?, a la pérdida del bosque en algunos años, ¿ya? Y fíjense la extensión de las plantaciones forestales en esta región. Es una cuestión impresionante. Y eso también tiene que ver con que desde el Estado pusieron incentivos a la producción forestal súper perversos. Porque, como les decía, llegaron a estos calles europeos y nunca hubo una industria forestal nativa. En Canadá, por ejemplo, toda la industria forestal, que es de muy alta exigencia ambiental y calidad, ¿ya? Los gallos explotan árboles gigantes, viejísimos. Esa es toda con especies nativas. En Estados Unidos es toda con especies nativas, ¿ya? Bueno, y nosotros metimos especies australianas y especies de pino, que son gringas, principalmente, como una experiencia forestal de lo que estaban acostumbrados estos ingenieros forestales, pero nunca hubo un desarrollo de la industria forestal como con plantas nativas. Bueno, cuento corto, lo que Sí, sí, hicieron fue básicamente, ¿sí? ¿Tienen una pregunta? sí, preguntando en base a lo mismo que están mencionando, de la industria forestal, ¿me escucho bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿En Chile hay algún árbol que se puede explotar forestalmente así como un pino? Porque, por ejemplo, casi uno piensa en las construcciones de madera. Bueno, uno lo que conoce es pino, no sé, roble, álamo. Entonces, no sé, ¿hay en Chile algún árbol que cumpla así como esas condiciones de crecimiento rápido Ya. y Eso, súper claro, que se puede interesante explotar pregunta. así? Sí, súper ¿Ah? interesante pregunta. Aquí, esto, la analogía ya es la siguiente. Imagínate, tú echas a competir en una carrera, ¿no es cierto?, a dos personas para ver quién es más rápido, por ejemplo, para el crecimiento, ¿cierto? Pero hay una que parte a 100 metros de la meta y la otra está a 1 kilómetro más atrás. Esa es la misma analogía de hacer competir una especie silvestre con una especie que lleva 500 años de selección artificial y de mejoramiento para la industria forestal. ¿Cuál es el punto? Las especies nativas no han tenido un proceso de selección y mejora para la industria forestal. Entonces, por ejemplo, si tú sacas una zanahoria silvestre, es de este porte y amarga. Y esa, si tú la comparas con una zanahoria de supermercado, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la otra tiene 100, 200 años de mejoramiento artificial y de selección artificial
¿no es cierto?, intencionada para que sea grande, dulce y toda la cuestión. Esa es la cosa. ¿Hay especies chilenas que crecen no tan lento? Por supuesto que sí. ¿Hay especies chilenas que con manejo crecen mejor? Obvio que sí. ¿Hay demasiadas iniciativas y estudios al respecto? No, eso no hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en términos económicos, lo que ya está probado y funciona... No se puede sacar la tapa. No se puede, dejaste tapado, loco. Ya. Lo siento. Se me fue la onda. Que no hay estudio Hablando de la mejora. Sí, el déficit atencional a veces me supera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hay especies que tienen altísimo potencial. De hecho, el pino, que es un típico ejemplo forestal, la madera es de muy mala calidad. Con el pino tú puedes hacer marcos de puertas, chapas, marcos de ventanas, ¿cachai? Cosas así, pero tú no puedes parar una casa con pino, porque la madera es muy blanda. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos especies nativas como el roble chileno, el guaye, ¿no es cierto? Y otras especies más que tienen madera de muy buena calidad. Entonces crecen más lentos, sí, pero tú podrías parar una casa con eso. Y ahí entran otros aspectos que son más bien culturales. Chile, por ejemplo, la construcción en madera culturalmente se asocia como con pobreza o con una cosa como de menor calidad, ¿cachai? La gente quiere tener su casa de cemento. ¿Cachai? O de ladrillo, no sé, porque es como, hay una cuestión como cultural ahí, ¿cierto? Ahora, ahí va. Entonces, estos aspectos culturales, además, en Chile se creó una ley súper perversa, que es la ley de incentivo forestal, que lo que hacía era que el Estado te devolvía plata por poner una industria forestal, o sea, por poner un pino, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que los gallos con mucha plata, ¿ya? Lo que hicieron fue adquirir tierra muy barata y el Estado les pasaba la plata para poner los pinos. Y después ellos, los privados, ganaban todas las ganancias relacionadas con esa cuestión. Entonces, para mí es como una magia del negocio, porque el capital, o sea, lo único que tenías que tener era el terreno y después todo el otro capital te lo devolvía, todo lo que invertías te lo devolvía el Estado. A propósito de nada. ¿Ya? Te devolvía la plata al Estado por poner una especie introducida y volar los pedazos de bosque nativo. Hoy día está... Ven. Tenéis como un coso. Ya. Hoy día está más regulado y no se puede llegar y volar bosque nativo para poner pino, pero en su época eso sí se podía y sí lo hicieron. Y reemplazaron mega extensiones de plantaciones nativas con plantaciones forestales. ¿Ya? La séptima, la octava, la novena y la décima región están llenas. La octava región ya es ridículo. ¿Ya? Yo viví 10 años en la octava región. La octava región prácticamente ya casi no queda bosque nativo, excepto en algunas reservas y cuestiones así, pero el resto está todo. Tú viajas por Conce y vas a los cerros, ves un paisaje absolutamente homogéneo de puros pinos, ¿ya? Y eucalipto. Es una cuestión brutal, porque además fue subvencionada por el Estado. O sea, si yo lo pienso ahora, a mí también me gustaría que el Estado me pasara plata gratis, o sea, para ganar plata. O sea, el Estado me pasa plata para que yo gane plata. Es una cuestión loquísima, ¿ya? Hoy día se está tratando de poner como regulaciones al incentivo forestal y tratando de volver a incentivar como la plantación nativa, por ejemplo. Y Michael, hay iniciativas de manejo forestal con plantas nativas, ¿ya? Pero todavía es muy desproporcionado el retorno económico porque todavía están estos incentivos perversos a las plantaciones forestales, ¿ya? De hecho, yo fui a una reunión del Senado para paliar el cambio climático con estrategias del gobierno y lo que proponía la Corma, que es la Corporación Forestal, era que la solución para el cambio climático era poner más pino y eucalipto. ¿Ya? O sea, seguir con esta tónica. Y hay así la cantidad de evidencia que muestra que los bosques naturales son mucho mejores para fijar carbono que las plantaciones forestales, porque tienen distintos estratos, niveles, hay una complejidad estructural que no tienen las plantaciones forestales, y aparte de eso, todos los otros servicios ecosistémicos que prestan los sistemas naturales, ¿ya? Entonces, bueno,
El cuento es que la industria forestal aquí en Chile tiene mucho poder porque tiene mucha plata, y gente con plata se hizo hipermillonario con esta cuestión. O sea, todos estos apellidos que nos suenan como Luxi, Angelini, todos los que están asociados con la CMPC, con la Forestal Arauco, es gente que se hizo una muy gran cantidad de plata a punta de incentivos del Estado. ¿Ya? Es súper loco, pero así es. Sí, pues. En la octava región, toda la onda forestal es una cosa así, pero ya. Ya. Cuento corto, para resumir. Si nosotros nos vamos 100 años en el pasado, esto era verde, después ya empezó a ser medio fucsia y tenemos hoy día un escenario, fíjense, o sea, esta cuestión es degenerada, o sea, todo eso rosado es puras plantaciones forestales, de pino y eucalipto, más esta zona más pino. El pino es más hardcore, el eucalipto, en la octava hay mucho eucalipto también, pero esta parte como más para la cordillera, por ejemplo, es puro pino. ¿Ya? Es una cuestión loquísima. ¿Sí? Y perdón que no prenda la cámara, pero mi internet anda mal. Sí, no te preocupes. Pero la pregunta va en torno, en la medida que se van insertando estas especies que no son nativas, ¿cierto? ¿Cómo Sí. eso además va incidiendo en nuestro suelo que estaba acostumbrado y al ecosistema en general? Pues, porque estamos cambiando de escenario. ¿Qué pasa ahí? Estoy tratando de escuchar, pero tienes como el medio malo el audio. Pero más o menos entiendo la pregunta. Voy a tratar de interpelarte. Ya, hay algunos papers, por ejemplo, de Fonturvel, de Francis, un colega, que muestra, por ejemplo, cómo cambian las dinámicas de algunos mamíferos y aves entre plantaciones y bosque nativo. Y eso está bastante probado. Ya, una de las cosas más evidentes es que una plantación que está formada por un solo tipo de especie es mucho menos diversa que un bosque nativo. O sea, en términos pero mucho, mucho, mucho menos diversa. Al ser menos diversa y tener menos estructura, ser menos diversa en términos de especies y menos diversa en términos de estratificación y estructura, lo que genera es que soporta menos diversidad. O sea, en una plantación tiene menos mamíferos, menos aves, menos de otras plantas y menos de todo que en un bosque nativo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Otra consecuencia es que la densidad a la que se plantan este tipo de cosas y por las características fisiológicas, o sea, por la conexión que existe entre la fotosíntesis, el crecimiento y el intercambio gaseoso, una planta para crecer rápido inevitablemente consume más agua. ¿Por qué? Porque tiene que tener los estomas abiertos para que se meta el CO2 y hacer fotosíntesis. Y para tener los estomas abiertos, yo tengo que tener agua, que va desde el suelo. Entonces también, eso también está archiprobado, el consumo de agua de estas especies de crecimiento rápido es mucho mayor. Entonces también eso uno debería ponerlo en la ecuación, pero cuando los gallos de la corma tratan de vender este tipo de cosas, eso no está. Lo que muestran es que esto es como la solución al universo de poner pino, ¿cierto? Bonito, cuidado con las plantas de la abuelita. Ya. ¿Se fijan? Entonces, no sé si Rosa te contesta un poco la pregunta. No quiero ahondar demasiado en esto porque es simplemente para mostrarles lo impactante que es y lo obvio que es que obviamente tenemos una mayor presión de desarrollo urbano y agricultura a medida que avanza la cantidad de gente que hay nomás. Y nos vamos comiendo lugares naturales y vamos reduciendo las cantidades de bosque. Y una de las cosas que sucede es que se va lo que se llama fragmentando, es decir, pedazos que son continuos se van fragmentando y quedando como islas. Miren acá, fíjense estos pedacitos de bosque. ¿Y cuál es el problema con la fragmentación? La fragmentación de los bosques evita o previene el intercambio genético y va produciendo islas genéticas y que degrada las poblaciones en términos biológicos. ¿Sí? Todo eso tiene consecuencias súper malas y bueno. Ahora, tampoco trato de demonizar esto. Yo sé que hay una cosa económica todo ahí, pero también hay papers que muestran que de hecho es falso que la industria forestal genere riqueza pareja. Porque hay papers que muestran que de hecho las comunidades
asociadas a las protecciones forestales, no el dueño, sino que las comunidades asociadas a las protecciones forestales se empobrecen. Ahora, el gallo que es dueño, el Angelini, ¿no es cierto?, sí se hace más rico, eso está más que claro. Pero el gallo que vivía ahí, que tenía una chacra, por ejemplo, y que la vendió para poner pino, o que sacó la chacra y puso pino, o que trabaja de temporero forestal y todo, generalmente es más pobre o vive peor cuando se instalan las plantaciones forestales. ¿Ya? Y todas esas cuestiones, por supuesto, los gallos de la corma la negarán hasta la muerte, pero así es, hay evidencia científica, no, ni modo. ¿Ya? Bueno, otro aspecto importante del cambio global es la pérdida de diversidad, en este caso de diversidad biológica, pérdida de biodiversidad. Yo no podría decir, ¿tanto te importa la diversidad? O sea, ¿qué me importa no sé, el jaguar de nuboso, ¿qué me importa a mí, cierto? Y eso es algo muy importante. Aquí tenemos algunos datos, ¿ya? Aquí tenemos la riqueza global de especies terrestres de mamíferos, y aquí tenemos la diferencia entre la riqueza potencial y la que de hecho hay en el 2010, ¿ya? Rojo es menos 100%, ¿ya? ¿Qué significa esto? La riqueza potencial es la riqueza que debería haber de acuerdo a la latitud y de acuerdo al área, ¿sí? Al lugar. Entonces, si se fijan, por ejemplo, acá en Brasil y en África, en lugares tropicales, tenemos que hay un montón de partes donde hay 100% menos especies de mamíferos de las que deberían haber naturalmente. ¿Sí? Y si lo proyectamos al 2050, el escenario obviamente va empeorando, ¿cierto? Se fijan que esto que es rojito medio delgado, acá está más grueso, ¿ya? Y se van perdiendo. ¿Sí? Cristian, me llama la atención el menos 100%. Esa estimación es como entonces decir que ya no existe nada de lo que debería haber, porque si el 100% menos, Claro. O sea, todo ya no existe. Claro, esto es mamífero. ¿Sí? Así de tremendo. Así. Miren, lo que pasa es que justo esta zona de acá, que es la zona tropical, obviamente asociada al bosque tropical es donde está la mayor diversidad de mamíferos. O sea, todo el mundo ha visto los programas del Discovery y cacha la cantidad de cosas que hay en el bosque tropical. Pero, por ejemplo, aquí en Brasil, en esta zona, sobre todo en esta zona de acá, fíjense que aquí todavía queda, aquí está el Amazonas, pero en esta zona de acá que hay gente, pues, soya. Ya no están no hay panteras aquí ni nada, pues, hay gente. ¿Cachai? Esa es la cuestión. Cristian, y cuando tú hablas Da uno, porque si no, no cacha nada. ¿Rosa? Que iba a decir que peor aún, porque esta imagen es del 2010, por lo tanto no está el último incendio que hubo en la Amazonas. O sea, esto... No, olvídate, eso olvídate, ha sido terrible. Terrible. Eso ha sido una pérdida de escala planetaria, o sea, muy heavy. ¿Alguien más quería comentar o decir algo? Yo, Cristian, ¿Sí? te preguntaba que este menos 100% es en términos de número de especies o también se considera en términos de cantidad de individuos. No, esto es riqueza. Riqueza es simplemente el número de especies. ¿Sí? Número de especies. Bueno, la pérdida de biodiversidad se debe en parte al cambio en el uso del suelo. Obviamente, si yo tengo una región que está llena de puro pino y saqué lo que había para poner pino, tengo menos cosas. O sea, eso es lo mismo. Pero otro aspecto súper importante de la pérdida de biodiversidad, y es un aspecto que es menos de conocimiento popular. Como que la gente tiene la idea en los programas del Discovery o qué sé yo, de que se está extinguiendo el perezoso de no sé dónde, el orangután, salvemos el panda, no sé, toda la onda. Y como que les suena como que igual hay especies que están sonando. Pero el por qué, que una gran parte de eso se debe a la presencia de especies invasoras, eso es menos conocido. Y este aspecto de la biología del cambio global y la biología de invasiones es súper importante porque tiene un súper fuerte efecto emocional. ¿En qué sentido? En que no es racional, no está basado en evidencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo el mundo dice, ¿cómo voy a matar a este bello conejito? ¡Qué lindo conejito! ¿Cachai? Y el conejito por dentro dice, voy a
reproducirme, ¿cachai? Más allá de, para eliminar todo lo que alguna vez quisiste. ¿Cachai? O sea, en el fondo, el peligro asociado con las especies invasoras a veces no tiene que ver si son bonitos o feos. O sea, por ejemplo, en el sur de Chile hay una invasión muy fuerte de jabalíes y una invasión fuerte de ciervos, que algún ingenioso soltó en Argentina y pasaron la cordillera y llegaron a Chile, y los jabalíes también los soltaron como pacotos de caza, y hoy son una invasión biológica. Pero la gente se resiste igual a que tú vayas y agarre a balazo a todos los ciervos. A pesar de que son ciervos damas, que son del hemisferio norte, y que están dejando la pura embarrada, es culpa de Disney, entre otras cosas, están dejando la pura embarrada. ¿Ya? Entonces, esto de las invasiones biológicas es una cuestión súper loca. ¿Ya? Igual que los castores, como que la gente dice, uy, tenemos castorcitos en Chile, qué lindo, pero oye, déjenla embarrar los castores. Los castores están dejando la embarrada y están haciendo perder miles y miles de hectáreas de notofagus en el sur. Porque los castores son ingenieros ecosistémicos, modifican su ambiente y lo que hacen es modificar los cursos de río y anegan sectores. Y esos sectores anegados, los árboles se mueren. Los árboles también necesitan respirar, son neocorrientes. Respiración celular. Entonces, en suelos que son hipóxicos, se mueren las raíces y se mueren los árboles. Tienen la pura embarrada. De hecho, allá pagan a gente que controla los castores. Pero después les voy a mostrar cómo ocurre esto de la curva de invasiones. Cuando ya tú te das cuenta de que tenés un problema con una invasión en un organismo, ya es tarde, ya fue. Ya solamente puedes hacer medidas de control, pero ya chao, te accionaste. ¿Ya? Ahora, lo loco en Chile es que yo diría la gran mayoría de las invasiones biológicas más graves que hay en Chile las metió el gobierno de Chile, a propósito. ¿Ya? Así como, oye, ¿y si metemos unos abejorros chinos? Buena idea. Pero ¿por qué no hacen un estudio mejor? No, metámonos nomás. Ya. Y los meten, quedan embarrados. Y el abejorro chileno está al borde de la extinción. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cuestiones son cosas que yo realmente no entiendo, porque además los que meten esas cosas son el SAC y CONAF, que son los organismos encargados de controlar eso, ¿cierto? Una cuestión, bueno, ya, aquí tenemos un mapa del mundo y tenemos con colorcitos, ¿ya? Donde están más o menos representadas un porcentaje de especies invasoras, ¿ya? Entonces, mientras más rojo, ¡ey! ¿Qué pasa, mono? Ya, no importa, monín, no importa, ¿ya? Mientras más rojo, ¿ya? En la distribución de países que tienen más, están en el 2,5%, 10%, 50%, así. Y esto los que tienen menos. Entonces, por ejemplo, nosotros, en Chile, estamos acá, en el 10% superior de los que tienen más plantas invasoras. Y de hecho, ese de aquí yo diría que está mal pintado, que debería ser más, ¿ya? Pero la zona central de Chile, por lo menos, tiene una gran presencia de plantas invasoras. Donde hay más invasora, así que está lleno de invasoras, es básicamente aquí en Estados Unidos, en California, en esta parte de acá. Básicamente hay de todo. ¿Por qué? Porque no tenían muchas barreras y es una parte muy cosmopolita, llegaban muchos barcos, entonces básicamente eso ya fue. Ya eso tiene, todas las invasoras que podrían tener ya están ahí. Europa, por supuesto, también. Y acá en Australia también, una parte de Australia también está muy colonizada por especies invasoras. Hay otros países que están un poquito menos. Obviamente acá, pocas, porque son pocas las que sobreviven en las condiciones de acá. Acá, lo mismo. Pero, ¿cuál es la cosa, digamos, de esto? Es que con el cambio climático se bajan las barreras climáticas y empiezan a llegar cuestiones ahí, ¿cachai? Y entonces empieza como a pintarse de colores más para acá, ¿ya? Aquí tenemos una curva de la biología de invasiones. Tenemos área infestada, podría ser cantidad de individuos, podría ser cantidad, o sea, como quieran ponerlo. En el fondo tiene que ver con cuánto hay del invasor. Y no. Tiempo, ¿ya? Tenemos acá el evento inicial de introducción, que podría ser un cajón de fruta de los chinos que venía con una larva de un insecto metido en la madera. ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Ya? Pasa el tiempo, comienza obviamente esa población, si es que logra sobrevivir en el sitio de invasión,
empieza a reproducirse, ¿ya? Y podríamos, cuando ya es notorio para la gente, hay un cierto periodo donde se puede detectar. En ese momento, cuando está recién detectado, todavía se puede prevenir o erradicar relativamente simple, ¿ya? A medida que pasa el tiempo, la población va a seguir aumentando, va a llegar a un punto donde la erradicación todavía puede ser posible a pesar de que tenéis que meterle más lucas, y ya después de un cierto punto donde hay, fíjense, donde el público, la gente ya se da cuenta que es un problema, aquí ya es muy improbable que puedas eliminar ese tipo de cosas. Por ejemplo, los conejos, por ejemplo, los castores, por ejemplo, lo del abejorro, por ejemplo, lo de las chinitas que metieron también, por ejemplo, el teline, por ejemplo, la zarzamora. Cuando ya la gente reconoce que es un problema, ya fue, ya no hay manera, ya no lo puedes erradicar. Solo puede haber control y manejo. O sea, hoy hay proyectos, hay plata del gobierno específica, por ejemplo, para el control de los aromos en la zona central, ¿ya? Pero todo el mundo tiene claro que no vamos a poder erradicar los aromos, ¿ya? Los aromos, a todo esto los aromos que se usan en ramada y todo esto son australianos y son muy invasores. Cualquiera que vive en Valparaíso y se da una vuelta y pasa por las carreteras, cacha que está absolutamente lleno y se ve amarillo en una época. Y de nuevo, como lo comentaba con los incendios, esas son especies de Australia muy combustibles y que obviamente aumentan el riesgo de incendio. Los famosos aromos, y además son invasores. Son terribles. ¿Cómo? Y son terribles para la alergia. Sí, producen un poco de alergia. Y la madera se puede usar para leña y está todo bien ahí, pero tienen, en términos biológicos, colonizan lugares naturales y tienen, digamos, son súper buenos competidores. Después vamos a ir a una lámina que vamos a tratar de pensar por qué. ¿Por qué? Pero las plantas invasoras llegan a un lugar geográfico nuevo que no estaban naturalmente, siempre llevadas intencional o casualmente por el ser humano. ¿Cuál es el asunto de las invasiones? Las barreras naturales prevenían que esas especies llegaran a otros lados. Y nosotros vamos, en Chile sobre todo, vamos y las traemos, pero a propósito. Así como, oye, buena idea, traigamos una chinita china para... Ya. Y después queda la... Una cosa interesante es que en Chile nunca hacen estudios de impacto ni de efecto antes de traer cosas. Como que, oye, en Taiwán probaron este insecto como controlador de plagas. Traigámoslo. Oye, ¿no será buena idea mejor ver primero si tiene algún efecto con los nativos? No, traigámoslo no. Y ahí es donde queda la pura embarrada. Oye, pero a mí, por ejemplo, me llama la atención eso porque, no sé, cosas que uno ve independiente del conocimiento biológico, como los comportamientos de estas instituciones, es como, por ejemplo, que cuando uno sale del país y vuelve a entrar en la aduana de Chile con las cosas de origen animal o vegetal son súper cuáticos. Súper cuáticos con el individuo, sí, pues, tal cual. Una vez fui a Colombia y me traje unas conchitas y casi como una pulsera de conchitas. Y como, no, que son conchas. Pero oye, si están muertas, son conchas, no van a hacer nada acá. Pero claro, es calcio. a una persona, por ejemplo, me la dejaron entrar en un pedazo de jamón. Pues. Así como una pierna de jamón que estaba muy barata, me la dejaron entrar. Entonces, claro, como con las cosas que vienen a Chile, cuando uno entra a otro país no es tan terrible, no hay que hacer tanto papeleo, pero cuando uno entra a Chile hay que jurar que no trae nada y te lo revisan todo. Y después ellos mismos se están mandando las cagadas de traerlo de otra parte sin ningún... Sí. Como, es súper contradictorio. Es así, tal cual. Es así. Y una de las razones es que, mira, pucha, no quiero... Una de las... Espérate, para solo clarificar el punto, yo tengo un colega que es briólogo y trabaja con musgos y tuvo un problema para ingreso de muestras de herbario, por ejemplo, de musgos por el SAC, y la persona jefe encargada en el aeropuerto del SAC no sabía que los musgos eran plantas. Ya, ¿cachai? Cristian, ¿Sí? yo he pasado por los dos, por el servicio del SAC y por el línea, y es claro el desconocimiento de los propios funcionarios respecto a cosas claves, de taxones,
Generalmente ellos reconocen especies distintivas solamente a través de los programas y también, por otro lado, se les da instrucciones de que, claro, cuero, planta, no, y eso nomás, es como muy superficial la instrucción que se les dan a los técnicos del SAC. Y por otro lado, tuve también la oportunidad de hacer mi tesis, por ejemplo, en el INEA, y ahí aprendí, Ya. ¿cachai? Cómo incorporan a las especies exóticas, que al principio no son invasoras, y claro, al principio hacen una prueba en una estación cuarentenaria, donde las tienen aisladas y hacen como pruebas con la especie y ven cómo funcionan. Y generalmente al estar en condiciones in vitro, claro, les funciona súper bien. Pero en el momento de liberarla, dejarla pura embarrada. Un detalle no menor, no sé si tú lo conoces, Eugenio López introdujo el bombo terrestre aquí en Chile y es académico de la misma universidad, de la Católica. No sé si todavía hace clase En la en la agronomía. escuela de agronomía. Sí. Y es él el responsable de haber introducido esta especie, que más encima es egresado del Instituto de Biología y hizo un magíster incluso en ecología. Sí, po. No Bueno, sé, nunca se le ha preguntado a él, no sé, me encantaría en la saber dura. cuál es su versión de todo esto. ¿Qué piensa ahora que dejó la pura caca con el boom del boom? Eso es súper interesante. Mira, una de las cosas que dices tú tienes razón. O sea, los funcionarios están poco preparados. La mayoría no son biólogos. La gran mayoría no son biólogos. Muy pocos son agrónomos. Muy pocos son forestales. La mayoría son técnicos o menos. ¿Ya? Entonces tienen poca instrucción. Y no es culpa de ellos. La institución debería darle la instrucción. O sea, en otros países, como en Estados Unidos, tienes el servicio de área silvestre y los gallos que trabajan son biólogos. ¿Cachai? Sí, Cenopo es una rana depredadora, súper vigila, pero es una invasión como a nivel global, el Cenopo. Entonces, ahí falta preparación, faltan estudios de ecólogos, porque en el fondo una cosa es que algo haga algo en el laboratorio, pero lo más importante es entender cómo va a interactuar. O sea, la clásica es cuando meten insectos de control biológico, por ejemplo, un insecto que se come al bicho X, ¿ya? Que es una plaga. ¿Ya? Y resulta que cuando lo liberan, y que efectivamente se lo comen, ¿cachai? Pero cuando lo liberan en la naturaleza, de repente el bicho introducido mira y dice, oye, pero aquí hay unos nativos que son parientes, me los como igual. ¿Cachai? Y eso que no lo prueban, no lo ven antes, no hacen estudios de campo, condiciones controladas. Entonces, eso para mí es como un fail así gigante. Y eso es como país tenemos unas legislaciones muy raras, ¿ya? Sobre entrar cosas, pero por ejemplo, hay páginas web donde tú puedes vender, donde puedes comprar semillas de plantas nativas sin ninguna legislación que las proteja. Entonces, te lesean por entrar una artesanía de madera, pero como les decía, tú puedes agarrar un container y sacar una lonja de Chile y llevártela. Y eso pasa nada. Y de nuevo, esos mismos gallos que te prohíben entrar el maní salado, después van y meten, no sé, pues una planta para el control de duna, como el teline, y se le escapa y es una de las plantas invasoras más graves, una de las invasiones más graves en Chile. Chile. O sea, tenemos problemas que son de base y en general la toma de decisiones, no hay mucha gente que cache el mote. Incluso en las áreas protegidas y parques nacionales, yo he visto que es súper dependiente de los individuos. O sea, que al gallo que quedó a cargo, uno tenga la suerte de que a ese gallo le interesa la cuestión y le interesa aprender y qué sé yo. ¿Ya? Latinoamérica es diferente. Hay ciertas. Yo les contaba, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, tú no puedes sacar ni siquiera una hormiga del país sin un permiso especial y además que siempre tienen que tener gente del país metido en las investigaciones. Y obviamente, por ejemplo, no sé si alguien ha ido a Galápagos, pero ahí cada vez que tú te bajas de una isla a otra o te pasas una, te pasan los zapatos por desinfectante, te tienes unos protocolos, no puedes llevar comida, o sea, hay un montón de regulaciones que permiten el aislamiento biológico dentro de lo que se puede, porque hay que recordar que estamos en un contexto global
y las invasiones biológicas van a ocurrir. O sea, si tenemos barcos que están llegando de China, pueden fumigarlos, todo lo que quieran, pero igual se puede pasar un hongo, un bicho, igual. ¿Ya? El cuento es tratar de tener un sistema que minimice ese tipo de riesgo, o que los maneje, los controle. ¿Sí? O sea, igual se van a andar metiendo insectos y cuestiones, pero la idea es tratar de que no sea... Que por último no lo hagas a propósito, por gusto. O sea, como, metamos, no sé, ¿ya? Bueno, hay unos papers muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo la jardinería es responsable de algunas invasiones biológicas a nivel global súper importantes. Oh, qué linda, pongamos esta planta en los jardines y después se escapa y invasora. Loco. Bueno, tenemos aquí algunas especies invasoras, digamos, a nivel global. Esto es global, por eso hay como cosas que... Ya. Si alguna vez han ido a alguna cuestión con agua media estancada, van a ver encima una cosa que parece como unas hojuelas verdes. Esta es un helecho que se llama Azolla feliculoide y que se asocia con bacterias fijadoras de nitrógeno, entonces produce eutroficación de las aguas, de los cuerpos de agua. ¿Ya? Tenemos aquí algunos Carpobrotus. Esto, por ejemplo, es algo que yo de verdad que no entiendo. O sea, así, en la honesta. Nosotros tenemos una especie de Carpobrotus de doca que es nativa, que es Carpobrotus chilensis, que es una doca. Y van y meten como 3 especies introducidas de Carpobrotus para control de dunas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron con la nativa? Si es la misma cuestión, en términos de como tipo funcional de planta, es igual. Y la respuesta es que de verdad que no lo sé. Te prometo que no sé por qué. Y ahora, en la zona de Valparaíso, lo que más encuentras son el Carpobrotus equilaterus o el eduli, que son las introducidas. No sé por qué. Bueno, la cola de zorro, cortadeira, la ecornia, crecipe, si ustedes van a la laguna en Curama, hay ecornia, ¿ya? Es una planta invasora de ambientes acuáticos. La tuna, ¿ya? El Robina pseudoacacia. En Chile, en Santiago, por ejemplo, está lleno de Robina pseudoacacia, le dicen acacio de bola o falso acacio, y está lleno de esta cuestión como planta urbana, ornamental, ¿ya? La tortuga florida en Chile no, porque estos ambientes tropicales, ¿ya? Las gambusias, coipo, el coipo, ¿cierto? El bisón. ¿El coipo no es chileno? ¿Qué? ¿El coipo no es chileno? Hay un coipo chileno, sí, hay un coipo chileno. No sé si es este en particular. Yeah. ¿Ya? Ojo que hay especies chilenas que actúan como invasoras en otro lado. O sea, El coipo es invasor en Japón. vale, gracias, Pablo. Esta cuestión es una de las cosas más heavy que hay en Chile en términos de animales. Las palomas son más bien como una plaga, ¿sí? Igual tienen un impacto como de transmisión de enfermedades, sí, también, sí, pero... Bueno, el bisón americano estaba en Chile en granjas de cultivo para pieles, para peletería, ¿ya? Y resulta que esta cuestión es como que empezó a pasar de moda las pieles, como que ya no se usaban mucho de las pieles, y el gallo dijo, chao con la cuestión, cerró el negocio y liberó a los bisontes, o sea, a los bisones, ¿ya? En vez de matarlos, los liberó, abrieron las jaulas, y hoy en el sur de Chile han llevado al borde de la extinción a peces y especies de aves, por ejemplo los caiquenes y otros. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de pillar, son buenos depredadores, nadan, son muy pillos, se comen los huevos de las aves, entonces estos que están dejando la pura embarrada y andan a pillar uno, o sea, son brígidos, son muy agresivos. ¿Son como los chungungos de acá? ¿Cómo? ¿Son como los chungungos de acá? Son como los quiques, ¿sí? Son mustélidos, o sea, son estos típicos mamíferos como los hurones, ¿sí? O sea, de hecho los hurones, claro, que mascotas, están operados y están, que se les sacan unas glándulas para que no anden no sé qué, y son menos agresivos, y no se pueden reproducir de forma natural, ¿cachai? Mascotas. Pero en forma natural son súper agresivos y son súper buenos cazadores. O sea, nadan, andan por la tierra, se meten por cualquier lado,
O sea, por ejemplo, en la región de Aysén, estos locos han dejado la pura embarrada. O sea, pero brígida. Ya, acá se del Bata está en Chile, po, el aromo. El Ailanthus también está en Chile como planta ornamental. No sé si lo han cachado. Dicen árbol del cielo. Bueno. Esto es general, por eso les decía, es como general. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? En impacto ecológico producen híbridos con especies nativas, también alteran los ecosistemas, producen extinciones locales. ¿Ya? Algunos tienen, por ejemplo, plantas que tienen propiedades que son tóxicas para otras plantas, ¿cachai? Como compuestos alelopáticos. Son muy buenos competidores, desplazan competitivamente a otras especies. Y hay una cosa bien interesante que tiene que ver con las inversiones biológicas, que está de moda hoy, que tiene que ver con la zoonosis también. O sea, cada introducción de cuestiones que son de otro lado también aumenta el riesgo de transferencia de cosas que vienen adentro, del microbioma de los cuestiones. O sea, todos estos bichos también tienen enfermedades propias, etc. Entonces, hay toda una cosa. Por ejemplo, los ciervos daman transmiten, y las vacas transmiten enfermedades a los huemules. ¿Cachai? Y ya, en Chile, algunas especies invasoras de plantas, la Echorsia californica, una especie, obviamente, del hemisferio norte de California, y es el dedal de oro, y esta cuestión, si ustedes se fijan, siempre sale en las líneas de tren o orillas de camino. O sea, nada más indicador de su, digamos, dependencia antrópica de dispersión. O sea, es dispersado por el ganado y por los animales, los autos que pasan y todo eso. Y es una papaverácea, Echorsia californica. Este que les decía yo, lo metieron para control de taludes y de erosión de suelo, es el Telinia montpesulana o Genista montpesulana, el retamo, y es una planta que está en una gran parte de Chile muy invasora. Hay trabajos, por ejemplo, de la Nicole Fuente, que muestran que se ha ido comiendo, por ejemplo, el Parque Nacional Puyehue, alrededor de la cuenca del río, y cada año hay más teline, y ¿cachai? Tú lo cortas, rebrota, lo quemas, rebrota y germina más. Es tóxico para las plantas, el suelo, en cierto, produce compuestos alelopáticos que son tóxicos. Olvídate, es una planta brígida. Si ustedes pueden eliminarlo, hay que sacarla de raíz, ¿ya? Y es súper, ¿ya? Es muy cuática esta planta. Taraxacum officinale, que se comporta como invasora, sobre todo en lugares de alta montaña, porque además se dispersa por el viento en un amplio rango, ¿no es cierto? Y una especie muy... Si alguien ha ido para Chiloé, ha visto esta huifa que es el Ulex europeo, es una especie espinosa, y Chiloé ya, olvídate, está pero colonizado hasta el borde con el Ulex europeo, ¿ya? Es una cuestión muy rígida. En Puerto Montt también hay. Las flores son amarillas y tienen un olor como a bloqueador solar tropical. Así como... ¿Ya? Pero es pinchuda, entonces, por ejemplo, dificulta el tránsito, y obviamente es tan denso y espinoso que ahí debajo no sale nada. O sea, se gustan muy cuática. Y este son uno de los aromos, este es el aroma Acacia melanoxylon, que es europeo y también es invasor. ¿Ya? Está lleno. Juan, esta cuestión es pero una plaga así, pero muy cuática, muy cuática. ¿Ya? Y tiene impactos que, bueno, ¿cómo se define una especie invasora? Una especie invasora, por definición, ¿ya? Es una especie que provoca daño ecológico y o económico en un ecosistema del que no es originario, ¿ya? Que no es propio, ¿cierto? En un rango de distribución que no es el natural. ¿Ya? Y esto es evidente que provoca problemas, digamos, a la gente. Si no se puede caminar cuando está esta cuestión, no se puede pasar, ¿cachai? Si lo quemas, rebrota, lo mismo. O sea, todas estas cuestiones del Mediterráneo europeo están adaptadas a incendios y cosas así, entonces son muy resistentes, muy cuáticos. ¿Cristian? ¿Sí? Bueno, yo creo que por ahí va la respuesta, pero que está viendo. El asunto es de que han habido estudios locales, por ejemplo, ya sea de planta o de vertebrados, de especies invasivas, que han de cierta manera beneficiado al menos a un grupo de especies nativas. Te lo digo porque, por ejemplo, acá en San Antonio hay un humedal donde las ranas, ¿cachai?, africanas empezaron a
a crecer por montones. Y eso generó, o al menos en lo que pienso, en los últimos 3 años la población de garza chica, de garza grande, todas las garzas que tenemos están ahí reproduciéndose. De hecho, falta una sola especie de garza en el país que no está ahí, que es el guairabillo. Y yo creo que no está porque no se puede pegar el caso de rana africana. Pero ha habido como igual una explosión en la reproducción de garza. Y bueno, de medro de otras especies más pequeñas que utilizaban el mismo espacio, que son el 7 colores o el trabajado. Por eso mi pregunta es como si han habido como esa clase de estudios donde, si bien se ve alterado la ecología, pero benefician a otras especies que sí son nativas. Sí, eso puede pasar, ¿ya? Lo que pasa es que tienes que ver el impacto como en todo el ecosistema, porque ya, llegaron las garzas. ¿Qué pasó con los anfibios nativos que habían ahí? Lo más probable es que todas las ranitas más chicas que están ahí, chao. No sé, Sí, era. Entonces, claro, ganaste por un lado, perdiste otras cosas, y ahí está el punto. ¿Cómo tú tomas la decisión de que es más importante conservar esas garzas en particular que perder, no sé, por 2 o 3 especies de ranas nativas, por ejemplo, o de peces chiquititos, anda a ser tú? ¿Cachai? Ahora, sí hay algunos estudios, por ejemplo, de especies introducidas que pueden servir de percha a algunas aves y tienes una mayor regeneración después de algunas nativas debajo que tienen como un efecto como de nodriza, ¿ya? Pero son estudios evaluados como a media, más o menos. O sea, es como que ven el efecto, pero, por ejemplo, no tienen datos después si hay la sobrevivencia debajo es igual. O sea, porque a lo mejor se acumulan más semillas, pero a lo mejor no germina ni una. O a lo mejor acumula también más ratones y se las comen todas, ¿cachai? Siempre hay algunos que se avivan. O sea, por ejemplo, un ejemplo que sí yo he visto súper claro es el de los copihue y de algunas especies trepadoras como las bomareas, qué sé yo. En las plantaciones de eucalipto y de pino, en el sur, en la octava para allá, está lleno de copihues, pero lleno, muchos más copihues de los que yo veo a veces en los bosques nativos. ¿Ya? Puede tener que ver con la disponibilidad de luz, con que no hay competencia con otras trepadoras, no tengo idea, pero por alguna razón, por ejemplo, a algunas trepadoras les va súper bien ahí. Y está lleno, o sea, lleno de copihue ahí donde están los pinos. Entonces puede ser. O sea, el día de mañana va a dejar de ser una especie de peligro gracias al pino. El copihue no está en peligro. Ya, dale. No está protegido ni es una especie en peligro. Es una flor nacional y todo, pero en realidad es súper abundante el copihue. O sea, Ya. es dispersado, o sea, bueno, los frutos son comestibles y todo, y no es una especie que tenga como un problema. Ya, entonces, ahora me gustaría ver si podemos como conversar o discutir un poquito de por qué una especie se vuelve invasora. Pero no tienen por qué saber. Quiero que traten de pensar y de tirar como hipótesis. A ver qué se les ocurre. ¿Cachai? A todo esto, les adelanto que hay como kilos y kilos de teoría, pero no hay nada como definitivo. O sea, hay un montón de hipótesis que pueden ser compatibles unas con otras, pero no es que este tema esté resuelto, ya por si acaso. Se aceptan hipótesis. Cristian, que tiene que ver con un asunto de recursos, como que cuando una especie vive en un lugar donde es nativo, probablemente tiene sus recursos porque es de ahí, digamos, pero al moverlo de un lugar a otro es posible que existan otras condiciones más favorables para la vida de esa especie, como que la especie diga, oh, aquí me quedo, y empieza una reproducción así como exponencial hasta agotar los recursos y por lo tanto eso desmedra las especies que viven ahí. ¿Ya? Estás hablando como para tratar como el concepto de nicho, ya que llegan a un nicho que está vacío, por ejemplo, en el ecosistema. ¿Sí? Claro. O que en verdad las condiciones ambientales del nuevo ambiente son solo mejores o más favorables que las que tenían en su lugar natural. Ya, puede ser. Sí. Pero esa especie tiene que tener el potencial genético, biológico de sobrevivir a esas condiciones. Claro. ¿Sí? Ya, ahí hay una cosa interesante que dice Juan,
que es parte de lo que dice la literatura, ¿ya? Que es la hipótesis del escape de enemigos naturales, ¿ya? Porque tú tienes una especie, por ejemplo, el teline, ¿no es cierto?, en el Mediterráneo europeo, o el genista Dompesulana, tiene en el Mediterráneo europeo, ha coevolucionado por millones de años junto con insectos y vegetación circundante y qué sé yo. Entonces, todos los vecinos ya lo cachan, po, ya lo tienen calzado. Entonces, debe haber un montón de plantas que ya se adaptaron a resistir los compuestos alelopáticos de ese, entonces están ni ahí con sus compuestos alelopáticos. Deben haber un montón de insectos que lo atacan y se lo comen, herbívoros, cabras nativas del lugar que se comen esa cuestión, ¿cachai? Entonces, cuando llega a Chile, no está ni el hongo que lo pudre, ni la bacteria que lo ataca, ni el herbívoro que se la come, ni la planta que compite. Está solo, entonces está libre de enemigos naturales. ¿Cachai? Es como que si uno trajera bambú y aquí no hay panda, po. ¿Quién se come el bambú? Nadie, ¿cachai? Es escape de enemigos naturales, tanto de plagas, enfermedades, insectos como herbívoros, ¿ya? Estoy hablando de plantas, por supuesto, pero también vale para animales. O sea, por ejemplo, los depredadores acá en Chile no tenían en su programa biológico los conejos, po. O sea, hoy en día un puma, si llega a pillar un conejo, se lo come, además que se lo come, pero no es parte de sus presas de las cuales pasaron miles de años para que se adaptara para cazar. ¿Sabes? O sea, ¿qué cazaban los pumas usualmente? Guanacos, cuestiones así, no conejos. ¿Sabes? No, es como que a uno le pusieran un menú así tailandés, extrañísimo, con cerebros de mono, y uno dijera así como, ¿what? Se fija que no es como la dieta normal, entonces como, no sé, no me dan como ganas de comérmelo. ¿Sí? Eso con animales. Y eso pasa, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa. Y Fabián, ahí dice otra hipótesis, que son mejores competidores, ¿ya? Y eso también es cierto, son mejores competidores. Pero la pregunta es, ¿por qué son mejores competidores? ¿Ya? Son buenos competidores, en general, por definición, las especies invasoras son buenas competidoras, porque de hecho crecen mucho, ¿ya? Ahí tenemos, claro, Michael refuerza esta idea de la liberación de enemigos naturales, ¿ya? De la chaqueta amarilla. Nadie se la come, porque igual es brígida la chaqueta amarilla, ¿ya? Y esto de los competidores también es algo que se está estudiado. En el caso de las plantas, en el fondo el potencial genético para ser un súper buen competidor tiene que estar en la especie, ¿ya? Y en su ambiente natural, ese potencial está frenado por los enemigos naturales, por las condiciones ambientales, por la competencia con otras especies, ¿no? Y cuando van a este ambiente nuevo, todos los organismos biológicos, digamos, en ese ambiente nuevo, no están acostumbrados a este otro loco. Entonces se vuelve un buen competidor porque puede usar los recursos de una manera, por ejemplo, que los otros no las usan. Puede emitir compuestos que sean tóxicos y que la vegetación nativa no está preparada para lidiar con eso, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, que una vegetación nativa que es toda baja, de baja altura, en un lugar que se lleva miles de años así, y llega un arbusto que es más alto, se los coopera porque los sombrea y chao, listo. Si es más tolerante a la sombra, listo, ganó. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos hipótesis interesantes. Sí, no hay mecanismo de control de la población, claro. O sea, eso de que no hay enemigos naturales es una de las cosas. Ahora, ¿qué cosas tienen que tener una especie para que tenga este potencial de ser invasor? Ya piensen qué características biológicas debería tener una cosa para que yo diga, esto, ¿sabes qué? Ojo, porque tiene cara de invasora. ¿Qué creen ustedes que debería tener una especie invasora, así como característica? ¿Una reproducción rápida? Exacto, Carla. En general, las especies invasoras siempre tienen mucha salida reproductiva, ya sea que se reproducen muy seguido o mucho, ¿cierto? En general, eso es típico. O sea, por ejemplo, conejos. Por ejemplo, todas las plantas invasoras se propagan muchísimo, ¿ya? Ser generalista eso es algo que está en la teoría y que más o menos, porque en el fondo al colonizar rangos geográficos nuevos tienen que tener ese potencial genético
de poder ubicarse en lugares nuevos, ¿ya? Generalmente asociado con una mayor plasticidad fenotípica, ¿ya? Muy interesante. Entonces, esto hay un montón de teorías y que no vamos... ¿Sí? Entonces, como interesante que ahí Esteban dice que podría ser con una estrategia acá de reproducción o alto potencial biótico. O sea, podría decir que si hubiera una forma de crear una fórmula de poder tener así como producto una especie invasora, se me da la idea de que primero tiene que ver el tema de los rangos de tolerancia. Sí. Y por otro lado tendría que ser la reproducción que hablamos de ver. Y ¿qué más puede ser? Espera, me voy a ir adentro porque hay mucho ruido. Ay. Delante tenía como una idea más clara. Es que me da la impresión también, Pablo, que de pronto puede ser que algunas especies que a lo mejor no sea necesariamente con estrategia de vida acá o lo que sea, puede que en el nuevo ambiente lo desarrollen, como justamente por lo que hablaban de que puede colonizar nuevos nichos, de que tiene menos competidores, de que tiene, no sé, menos depredadores, entonces que efectivamente la disponibilidad de recursos puede que sea mayor. Ahí está, interacciones biológicas sería la fórmula, más una estrategia acá de reproducción y también tendría que ver con rangos de tolerancia propios de la especie. Sí, si todo hay eso un va aspecto a favor, hay un aspecto que es fisiológico, que tiene que ver con los rangos de tolerancia fisiológica, abiótico, ¿cierto? Y está esta cosa de una estrategia de reproducción así al chancho, ¿ya? Eso es típico de la especie invasora. Tal cual. Oye, y los humanos como controladores de poblaciones no hay... Chuta, no te entendí bien, Esteban. Que los humanos como controladores de poblaciones no ejercemos alguna función importante ahí, porque por ejemplo, entiendo que está estudiado que cuando tú sacas al humano de un ecosistema natural, a pesar de que lo sobreexplote o que lo explote, probablemente igual este ecosistema le queda la cagada porque sacaste al humano. Entonces hay una sobrepoblación de algunos de los eslabones. Entonces, si llega una especie invasora, los humanos también podríamos ser, como tenemos raciocinio, ¿cierto?, los controladores naturales de la población. Claro, por supuesto, sí. De hecho en el fondo, ustedes se asombrarían en la cantidad de plata que se gastan los países para el control de las especies invasoras. En Estados Unidos es una cantidad de plata que no puedes dimensionar. Es como los perdonazos a ciertos personajes aquí en Chile, ¿ya? Así, de esos niveles de mucha plata. Entonces, efectivamente los humanos, porque al final empiezan a provocar efectos negativos. Recuerden que las especies invasoras terminan provocando efectos negativos, porque pueden alterar servicios ecosistémicos súper importantes como el agua, como la polinización, como incluso el paisaje. O sea, empiezas a reemplazar, o sea, pierdes especies, etc. Ya, en Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros que hay sobre control de especies invasoras, y se gastan una cantidad de plata ingente ya en eso. Y el efecto es cada vez de menor retorno, ¿cachai? Porque es tan extenso el territorio y las invasiones están tan extendidas que simplemente son medidas de control local, ¿ya? En Brasil, por ejemplo, la elodea, típica así de los prácticos de biología, ¿no es cierto?, la egeredensa, la elodea, es una planta invasora de ambiente acuático, ¿cachai? Y cómo se dispersa por la gente, ¿no? La gente que va a pescar y se le queda en una bota o en una lancha, un pedacito, y después se va por otro lado y se... ¿sí? Ciclos rápidos también es una cosa típica de las especies invasoras, pero no siempre, porque hay unos que son árboles. Pero, bueno. Propagación vegetativa también, aparte de la sexual, ¿no? Bueno, esto es para estudiarlo con tiempo, es bien interesante, ¿vale? Ahora les quiero mostrar un poquito
¿por qué todas estas cosas son interesantes en Chile? Chile es considerado un hotspot o punto caliente de biodiversidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un hotspot? Un hotspot es un punto que es geográficamente chico y en relación a su tamaño tiene una alta diversidad y un alto endemismo. Ya se calcula con una fórmula. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí somos parte del hotspot mediterráneo. ¿Ya? El clima mediterráneo es súper raro en el mundo. Solamente hay acá en Sudáfrica, hay unos cachitos en Australia y acá en el Mediterráneo de Europa. Y no hay más en todo el resto del planeta. Y entonces, la zona central de Chile es parte de este hotspot o punto caliente de biodiversidad. ¿Ya? Ahora, ahí mismo hay un alto endemismo. ¿Ya? Esto es súper interesante porque más del 40% de la flora vascular de Chile es endémica. Y eso es súper raro. En los países tropicales, que tienen muchas más especies que Chile, o sea, Chile tiene 5.500 especies de plantas vasculares. En Colombia deben haber 50.000, ¿ya? Pero no son endémicas, la mayoría no son endémicas, son de toda la zona tropical. En cambio, en Chile, que es un país enano, que tiene pocas especies, la mayoría, se fijan, casi la mitad son endémicas. Eso significa que son únicas y exclusivas de aquí y en ninguna otra parte del mundo, ¿ya? De forma natural. Entonces, por ejemplo, tenemos la bipínola, esta Altromedia peregrina, el quisquito, el chilenito, la palma de Sirena, son especies endémicas de Chile. Y eso también vale para los animales, también hay un montón de animales endémicos. ¿Y qué pasa en la zona central de Chile? La zona central de Chile tenemos palto, ¿no es cierto? Gente, condominio, y hay un impacto aquí del cambio climático. Miren, por ejemplo, aquí hay una noticia, ¿no es cierto? Aquí en esta región, agricultura caería un 40% por efecto del cambio climático. ¿Ya? Tenemos en un sistema del Mediterráneo un cultivo tropical, como la palta, ¿cierto? Y, de nuevo, ¿qué es lo que ha ido pasando? Aquí tenemos plantaciones forestales en rojo, ¿ya? Aquí tenemos la zona central, ¿ya? Tenemos pastizal y lo que está en verde es bosque nativo. Y podemos ver que desde el 1995, 55, al 2011, fíjense las plantaciones forestales como han ido aumentando, la agricultura, ¿no es cierto? Y también en negro lo urbano. Ya no se alcanza a ver tan bien por la resolución, pero hay un montón de puntitos negros que van creciendo, principalmente las plantaciones forestales. Y esto está afectando a la zona que es hotspot mundial de biodiversidad y que tiene mayor diversidad. En muchos grupos de organismos, la mayor diversidad está en la zona central. Y la zona central es donde vive más gente. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que genera? Es un conflicto ambiental entre la necesidad de vivir ahí, ¿no es cierto? Inmobiliaria, Quiriyuca, aquí por ejemplo en Quiriyuca, hay un problema súper serio porque hay belloto del norte, que es una especie que está vulnerable a la extinción, protegida, y hay una inmobiliaria que es dueña de un pedazo, en Punta Quiriyuca, y si tú dices que vas a la playa, te dejan pasar, pero si tú dices que vas a estudiar los árboles, no te dejan pasar, ¿ya? Porque no quieren que haya datos de que ahí hay belloto, porque si no, no pueden hacer el condominio. ¿Bien? Juncal, también una zona que es un sitio Ramsar de área de humedales de importancia global, y hay una minera que quiere poner ahí una cuestión. Y también hay cosas medio extrañas como esto de la tala de árboles en Curauma, porque en Curauma no hay bosque hace como 100 años. ¿Ya? Todas estas cuestiones son plantaciones forestales. ¿Ya? Y ir a amarrarse a un pino para que no lo corten es equivalente, ¿no es cierto?, a alguien que tiene un cultivo de trigo o de tomate y alguien se amarre y digan, no corten este pastizal natural, esta pradera. Si esto alguien lo plantó ahí, eso no sale solo. Lo que sí es que incluso estas plantaciones que son viejas, igual comienzan a tener servicio ecosistémico y lugares pelados son más susceptibles, por ejemplo, a la erosión, cuando llueve, se arrastra el suelo. Y la gente que vive, por ejemplo, en estas zonas de aquí, está más sujeta a, por ejemplo, estos aluviones, que están así cuando pelan el cerro. Pero, ni modo. Ahora, según la ciencia, ustedes me imagino que han visto este meme,
yo les he comentado, ¿no es cierto?, según la ciencia, qué es lo que tiene más efecto. ¿Ya? Y la verdad es que, de nuevo, tener el Prius eléctrico, ¿no es cierto?, andar a pata o, qué sé yo, no tener auto o usar energías verdes, tiene un impacto que es bien menor. Lo que tiene mayor impacto planetario en términos de huella de carbono es no tener hijos o tener uno menos, tener menos hijos, ¿ya? Así que, invitados a no tener tantos carros. ¿Ya? Obviamente, esto es súper impopular. Yo les decía que a futuro una de las cosas que tiene que haber a nivel planetario es el control de la población, que es una cosa que es bien poco probable que ocurra, pero es, según yo, una de las cosas más efectivas que podemos hacer así en el corto plazo. Y esto también lo mostré, que nosotros discutimos sobre impacto global, pero claramente los países desarrollados tienen un impacto, por ejemplo, en emisiones de CO2 que es mucho mayor y en otros aspectos también, ¿no es cierto?, comparado con otros países. O sea, muy desproporcionado. Y esto es algo que discutimos, o que me preguntaron en la clase pasada, es, ¿qué podemos hacer? What can I do? ¿Ya? Esto está como a modo de chiste, ¿no es cierto? Pero obviamente igual, de nuevo, genera una cierta conciencia el tener estas actitudes o conductas de reciclaje, ¿no es cierto?, de uso de energía sustentable. Pero para mi gusto esto tiene una cosa un poquito más fuerte y mucho más difícil de cambiar, que tiene que ver con esta concepción de consumo global, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este chiste es lo que dice, así que eres un capitalista verde, de estos que son así del capitalismo, pero ecológico. Ya, dime más sobre soluciones que se desarrollan dentro de los mismos que generan el problema, ¿cachai? No tiene sentido, ¿cierto? No existe el capitalismo verde. Es como decir es un, ¿cómo se llama? Oxímoron, creo que se llama la palabra. No existe el capitalismo verde. O sea, existe una manera verde o sustentable y existe el capitalismo. Pero el capitalismo verde no existe, ¿ya? Entonces, esto se puede discutir y no sé si a ustedes se les ocurre algo que se puede hacer, pero personalmente esto para mí es una cosa de largo plazo que es muy poco probable que ocurra, pero creo yo que por ahí va la solución. Y todas estas otras cosas ayudan en la generación de conciencia y actitudes. La contribución neta es súper chica, porque, de nuevo, fíjense en esto, o sea, por mucho que yo me vaya en bici hoy, no sé si sigue el presidente de Estados Unidos el mismo, van a seguir haciendo Ford en industrias que contaminan lo que una ciudad entera de personas contaminan toda la vida. Hay una desproporción ahí en cómo se hace. Entonces, al final, tiene que ver con la producción industrial y cosas como a escala global, ¿ya? ¿Para qué decir de lo que pasa en China? Esa cuestión está cerrado, ¿no es cierto? Y no sabemos qué pasa adentro. Lo más especulamos que puede estar la pura embarrada ambiental ahí adentro, pero... O sea, ¿ya? Tenemos 5 minutos antes del recreo. Me gustaría sus opiniones, ¿ya? Ya, Michael, súper buena idea. Eso es algo que cada vez tiene mayor evidencia, que se puede paliar y revertir las consecuencias a largo plazo del cambio global y del efecto invernadero plantando árboles efectivamente. ¿Ya? Se sabe que los bosques nativos, complejos, con estructura, con estratos, son súper buenos reservorios de carbono. ¿Ya? Mucho mejor que las plantaciones forestales. Hay papers que muestran con datos, con números, eso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, de hecho, eso es muy loco porque hay unas iniciativas de CONAF de incentivo a plantaciones forestales introducidas en lugares post-incendio. Y es súper polémico, y hay varias ONG y también cosas científicas de que están tratando de pelear contra eso, ¿ya? Entonces, porque de verdad que yo no entiendo cuál es la cosa con los pinos, o sea, ya es como un amor así furioso. Y ya estamos tratando de revertir ese tipo de iniciativas. Los suelos quemados al revés son más fértiles. ¿Ya? Hay un montón de liberación de materia orgánica y los suelos quemados son muy fértiles.
Claro, no es un problema de fertilidad. Generalmente el problema de los suelos quemados es que quedan expuestos, como no hay sombra, ¿cachai? Entonces, en general, como no hay cobertura vegetal, tienen el problema es retención como del agua y la cantidad de exposición a la radiación solar. Las plantas se queman, generalmente en el verano, cuando está muy pelado, ¿cachai? Oye, Cristian, y en ese caso, porque si uno lo piensa como ya replantemos, reforestemos, no es más fácil o no es mejor, aunque sea un poco más lento, esperar que la naturaleza haga una sucesión secundaria nomás y que se vaya repoblando de a poco para que se genere un ecosistema estable y no llegar y pintarle árboles. Ya, eso también puede ser, pero el problema es que estamos en un punto donde requerimos restauración y hay ciertos lugares y ecosistemas que están más allá de la posibilidad de recuperación natural, ¿ya? Y para eso existe un área de la ecología que se llama restauración ecológica, que es la acción intencional para que ocurra eso de forma natural. Es como darle como el empujoncito así como, ¿cachai? No, si te lleva un poquito y después lo dejas solo, pero hay un montón de lugares que están o muy erosionados, o muy contaminados, o muy expuestos a distintos tipos de perturbaciones, donde requieren meterle un poquito de energía y tiempo y recursos para que empiece a andar, ¿ya? Y muchos de estos sistemas, una vez que tú generas un sistema, por ejemplo, imagínate un peladero, típico de la zona central, todo el bosque desapareció y estaba lleno de estas como pampas, ¿no es cierto? De lugares así pelados con... son sabanas, de hecho, de espinos, ¿ya? Estos espinos eventualmente sirven de percha y podrían ir regenerando parte del bosque esclerófilo con cierto tiempo, ¿no es cierto? Pero si tú, por ejemplo, pones un poquito de agua extra, tienes resultados mucho mejores y vas recuperando mucho mejor la cobertura de arbustos y árboles, ¿cachai? Por ejemplo. Pones un poquito de sombra y ya tienes también un efecto muy grande. En lo que trabajo yo personalmente, Cristian Atala, por ejemplo, es el uso de microorganismos en este tipo de cuestiones, ¿cachai? No, los dejáis solo, pero le echáis una ayudita con, por ejemplo, micorriza o algún hongo benéfico que ayude a la planta a tolerar los periodos con estrés ambiental, el verano principalmente. ¿Y cuál es el estrés ambiental más relevante en la zona central? Obviamente el agua en verano. Entonces, estos microorganismos pueden ayudar, ¿cierto? Entonces, eso, restauración ecológica es como, ok, pero ojo porque hay lugares donde la naturaleza así sola no se la va a poder. O sea, eso va a estar ahí, o si no, va a ser en un periodo de tiempo que es irrelevante. Necesitamos hacer como cosas ahora. ¿Ya? Comentarios, preguntas, reclamos. Por mi parte, no. Solo decir que me gusta mucho la clase, estoy súper metido. La verdad me encuentro bacán. Sí, mira, esto es una pincelada, ¿ya? Cada uno de estos temas uno se puede meter como más a fondo, ¿ya? Y entrar como ya en la dura, ¿sí? Y buscar los datos, buscar los papers, y hay un montón de evidencia que soporta cada una de estas cosas. Yo estoy tratando de mostrarles como lo general, pero hay un montón de papers que soportan con evidencia científica lo que les estoy contando, ¿ya? ¿Sí? A mí lo que me pasa con esto, por ejemplo, es que en esta clase, en este minuto, habemos 14 personas que no eres tú, que no eres el profesor. ¿Cómo nosotros hacemos consciente a toda la manada y los 17 y 19 millones de personas que somos de lo importante que es esta cuestión? Como que eso me acongoja constantemente, y hablando solo de Chile. Claro, yo estoy aprendiendo más de cambio climático, pero igual yo estudié biología, entonces igual algo cacho, pero ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer nosotros para esto? En el fondo, para ayudar a esta cuestión, me siento como miserable, un grano de arena, entonces como, qué terrible. Sí. Mira, Esteban, la educación para mí es una herramienta muy potente, ¿ya? Yo he visto el impacto que tiene el impacto que tiene una clase, una charla, una cosa en los niños. O sea, yo me acuerdo que en el curso de mi hija en kinder,
hice una... Te voy a dejar de grabar la clase.